Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que pasándolo bien, escuchando nuestros capítulos, por supuesto. Mandamos saludos a todos quienes nos escuchan siempre, de algunos países también, en los que estamos llegando como cada vez más. Así que felices de poder volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Sí, y claramente queremos agradecer también al Centro Comunitario Matasur, que es donde estamos llevando a cabo esta grabación, y a Aldo, que nos está acompañando también hoy día. ¡Bravo! Bueno, hoy tenemos en este espacio al primer hombre que viene a esta conversación aquí en este espacio Matasur, pero que es alguien que ustedes conocen, porque ya tuvimos un capítulo con él y se repite el plato. Como fue tan bueno ese capítulo y hablamos de tantos temas interesantes, hoy día volvimos a invitar a Sebastián Corro, que es trabajador social, que como podrán ver en capítulo anterior, en capítulos anteriores, es cierto, trabaja efectivamente en la municipalidad de Recoleta, asociado a programas de acompañamiento o apoyo a cuidadoras. Pero hoy día vamos a conversar de algo un poco distinto a el trabajo propiamente tal que nos comentaba Sebastián en la vez anterior, y vamos a hablar de una experiencia que yo creo que es algo que no hemos hecho antes en este programa, además. Así que ahí también un estreno. Experiencias de la vida profesional. Y hoy día Sebastián nos va a contar sobre una experiencia que tuvo, ¿cierto?, cuando comenzó su proceso de práctica profesional y su proceso de investigación para poder efectivamente obtener su grado de trabajador social, y la idea es que hoy nos pueda comentar ahí en detalle un poco de su experiencia. Así que antes de partir, Seba, micrófono para ti, para que puedas ahí también saludar a nuestro público. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué felicidad ser reincidente aquí. Se podría decir que si la última vez estuve sembrando diálogos, hoy día estoy cosechando diálogos. ¡Ay, qué lindo! Pensando que nos acompañaste ahí por la cámara web. Hoy, cierto. Sí. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Considero muy importante la experiencia que queremos ahora ir desarrollando también, porque probablemente se puede tomar como algo muy corto que podría explicarse en breves 5 minutos, pero sin embargo cuando uno la desarma y la transforma en diferentes fases desde el ejercicio profesional, hay varias cosas, varias buenas conclusiones que se pueden sacar. Así que por favor no se pierdan este capítulo. Muy bien, Seba, muy bien. Esa es la invitación. Bien, y ahí yo creo que también es importante, Seba, como darte las gracias y contar. Nosotras somos súper transparentes y en verdad esta es una propuesta que nos hizo el Seba y nos pareció súper interesante porque es como compartir desde esta experiencia también. Si bien todos los capítulos que invitamos a personas van a compartir como desde la experiencia, hoy es como un ejemplo práctico. Así que también estamos como contentas, perdón, con esta nueva propuesta. Gracias por este espacio también. Sí, y adelantándolo vamos a repetir al final, pero el capítulo que nos acompañó Sebastián la otra vez se llamaba Cuidando al Cuidador. Así es. O Cuidando las Cuidadoras también lo pueden. Entonces lo pueden encontrar ahí dentro de nuestros primeros capítulos de... Sí. Fue uno de los primeros entrevistados, de hecho. Sí. El primer entrevistado, y ahora es el primero que se repite. Bien. Vamos en orden. Y Así tal cual. el primer hombre también en el centro. Así es. Doble. Así que mira, motivado. Muchas gracias, Seba. Gracias. Pero bien, entonces para partir, la idea es poder preguntarte, que nos puedas comentar un poco como de la experiencia, de la creación de esta propuesta también que nos adelantaba Consu, que tenía que ver también con tu proyecto de investigación. Así es. Bueno, era un proyecto de investigación, quiero también destacar, compartido, porque en realidad, a ver, hablando un poco en el marco institucional, y esto puede que suene como que va a ensuciar un poco en sí la implementación, pero no es en sí tanto, sino que es para hablar del contexto también. Tenemos jefes y jefes de los jefes, la jefa del jefe, y en contexto municipal hay mucha presión por hacer cosas y demostrarlas, ¿no? Tener verificadores de lo que estamos haciendo, como para que se diga que el programa está funcionando. Yo pertenezco, les recuerdo, desde el capítulo anterior en el que participé, a un programa que hace un acompañamiento a grupos familiares, y
en algún momento esto era para todas las personas que tenían a una o a un integrante de la familia que tenía una enfermedad de alta complejidad y por lo tanto también de alto costo, ¿no? Pero nos fuimos dando cuenta de que teníamos muchas personas que tenían enfermedades de alta complejidad, pero que no estaban en su última etapa de vida. Por lo tanto, llevaban años ya en el programa y iban a seguir muchos años más. Y teníamos gente en lista de espera que estaba en su última etapa esperando y finalmente fallecían esperando. Así que tuvimos que hacer un cambio, procurar que otros programas se hicieran cargo de estos casos que perduran más y nosotros abocarnos principalmente a las familias que están viviendo un luto previo, ya que han ya vivido una crisis no solamente económica, sino que también emocional. Y en ese instante entonces estamos hablando de un programa donde hay también alta presión por tener muestras de logros y cosas. Entonces, en algún momento el jefe dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y yo, bueno, esto va a servir para más importante destacar el asunto de la experiencia. Yo, un taller, po. Un taller. Y yo pensé, ¿por qué taller? Porque, bueno, vengo de un lugar donde yo participé también activamente de la implementación del taller y fue una experiencia súper bonita, súper exitosa. Entonces yo decía, entonces yo sé cómo se hace, po. Hagamos el taller nomás, po. Y él me quedó mirando así como, ya, po, háganlo. Y pensé, ¿cómo lo hago? Y teníamos estudiantes en práctica de trabajo social en ese momento que estaban haciendo su proyecto de titulación. Yo dije, ustedes me van a ayudar. Ustedes van a hacer la cuestión. Gracias, estudiantes en Claro, práctica. ya. Sí, Gran valor. Natalia, Sergio, los adoro, los vi hace poquito de nuevo. Ya están titulados recién. Orgullosos. Te sacaron un 7 en esto, obvio. Están conmigo. Entonces, Un poquito de ego, no le hace mal a nadie. Entonces, claro, ahí fue, ¿no? Lo propusimos de esa manera. Salió casi así como, ¿qué puedo decir? Taller. Y entonces fue como, ya, hagan el taller. Y comenzamos a diseñarlo. Y bueno, en esta preparación, debo decir que, claro, quisimos seguir todos los pasos lógicos de la preparación de un taller, copiando todo lo que yo había vivido antes en el centro diurno de personas con demencia, donde se había hecho un taller y donde yo era auxiliar y preparaba las cosas para comer. Pero yo estaba mirando a través de la ventana de la cocina, entonces aprendí mucho también y participando, ¿no? Entonces, protocolos, a partir de las visitas domiciliarias, viendo cuáles eran las necesidades y entendiendo, miren, este programa hace apoyo socioeconómico, hace acompañamiento psicológico, pero también tenemos que preocuparnos de los y las cuidadoras. Y nos lo estamos haciendo de forma grupal, que es importante. ¿Por qué? Porque los grupos se apoyan entre sí. La idea es que generar una red de cuidadores que se conozca y que empiece a brindarse apoyo entre sí, que no sea solamente nosotros yendo a las casas y dando ese soporte. O sea, como sino- no dependiente como solo del programa. Exacto, exacto. O sea, y claro, sí, y bueno, para eso tuvimos que hacer ahí una selección y todo. Pero así fue como nació y así fue también como lo fuimos preparando, a partir de los resultados de los diagnósticos que hicimos en las casas y todo eso. Y la verdad es que parecía lógicamente correcto, ¿no? Y todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. No, no fue así. No salió mal, pero estábamos súper seguros de que la estábamos haciendo de oro, ¿ya? Y hasta ese momento súper bien, pues teníamos todos los protocolos, los temas, todo el objetivo listo. Y después llegó el momento de implementarlo y, digamos, ese fue el comienzo. O sea, como que hubo una, o sea, quiero entender, como que hubo una brecha como entre como esta planificación, voy a decir, casi ideal que todos los que trabajamos en sesiones tenemos y lo que ocurrió como en el mundo real, así como ahí hubo como una discrepancia. Sí, y fue una manera súper, eh, ¿cómo decirlo?, concreta, real, de ver efectivamente lo que nos habían enseñado. Eh, Esto porque, claro, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Los talleres son infalibles, por qué no va a salir bien? ¿Ya? Si tenemos los objetivos claros, si es que conocimos la realidad de la población, si es que detectamos necesidades a partir de las entrevistas que hicimos en las visitas domiciliarias, y si después de anotar todo eso lo transformamos en algo que tuviese unos objetivos bien claros. Los objetivos del taller eran que se generaran redes de cuidadores, que conocieran también ellos la red municipal, que se conectaran con la red de salud y con todas las fundaciones disponibles que les podían ayudar en cualquier aspecto, y también enseñarles, en cierta forma, técnicas tanto de cuidado como de autocuidado. Eso eran los tres objetivos y no eran muchas sesiones porque lo quisimos hacer en ciclos de 8 sesiones con grupos pequeños para trabajar bien con ese grupo pequeño y luego trabajar con el grupo siguiente, ¿no? Entonces, veníamos con todo listo, así como, vengan, les tenemos todo listo.
Y así lo presentamos y todos lo vieron y dijeron, excelente, esto va a salir súper bien, ¿no? Y ese era el plan. Pero ¿qué pasó cuando, Me cuando encanta partimos? como ese era el plan, la Claro, expectativa, vamos a unos nuestros comerciales. deseos. No se va. Expectativa versus realidad Claro. vendría siendo. Entonces, claro, ustedes ya les expliqué los objetivos, todo. Entonces, ¿qué dijimos? Llamemos a personas que tengan más o menos circunstancias similares, que cuiden enfermedades parecidas, edades parecidas, como para que se hagan amigas al tiro, todo. Ese fue el perfil. Entre 8 y 12 personas llegaron primero 8, después ahí fluctuaba entre 10 y 8. Y dijimos, bueno, yo dije, ha habido súper poca participación aquí, ya yo vengo saliendo, recién titulado de la universidad y todo. Hagamos un sondeo de qué es lo que esperan. Es expectativas. Anoten en un papel. Ya. ¿Y qué pasó? En los papeles todas decían, queremos que nos ayuden a generar ingresos. Y eso Wow. fue, chan, eso fue, necesitamos ayuda porque por estar en casa cuidando, esto merma nuestra situación socioeconómica y es lo que nos tiene más estresada y nos hace sentir, y digo estresadas, y hablo en femenino porque llegaron puras mujeres, lo cual no es de sorprender. Sin embargo, nos sorprendió la cantidad de hombres que había también en el contingente de cuidadores del programa, pero entendemos también que por varias razones ellos, si es que están de cuidadores, probablemente no tienen como más interés, ¿cómo decirlo?, automático en llegar y participar en actividades, sobre todo donde hay más mujeres, ¿no? Entonces eso también lo vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ver bien cómo involucrarlos a ellos. Y eso tiene mucho que ver con el aprendizaje que tuvimos esta vez, ¿no? Pero comenzamos trabajando solo con mujeres y ellas decían, somos madres, esposas, jefas de familia, porque cuidan a su esposo, cuidan a su hijo, y no tenemos plata. Necesitamos ayuda con eso. Autocuidado cuando haya tiempo, pero yo ahora quiero trabajar. Entonces, tuvimos que cambiar todo. Y además que la lección que aprendimos fue también eh, no cambiarlo nosotros de nuevo. Si nos acaban de enseñar que todo este trabajo que ustedes hicieron solitos, sin preguntarnos, tiene como resultado en la primera sesión, todo lo que ustedes tienen, no lo queremos. Queremos otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso fue inicialmente. O sea, que en el fondo como esta como necesidad que se levanta desde los propios cuidadores, los obliga un poco a ustedes también a mirar cómo se estaba diseñando, cómo se diseñó en el fondo la estrategia y cómo también tomar acción para poder corregir, porque igual hay lugares donde la gente dice, no, filo, le echamos con lo que tenemos y listo, que era una decisión también, como continuar así. Y por otro lado, como la decisión más difícil era asumir como que en verdad, chuta, un poco la embarramos, no porque en el fondo lo que proponemos nos sirva, sino porque a lo mejor nos sirve para estos cuidadores o en este momento. Entonces ahí ¿cómo fue como la dinámica entre el del equipo para poder definir qué hacer? Como si continuar, rediseñar, ¿cómo ocurrió ahí como esa dinámica interna dentro del equipo en el que tú estabas y para poder definir el camino, para poder continuar con esta actividad supuestamente exitosa, ¿no? Que iba directo Que iba al directo éxito, al estrellato, en el fondo. El mejor taller de la historia. Claro, así sí, como- como hecho por Trump, el mejor de todos los talleres que ha habido. El, entonces, mira, el programa, la vez que yo participé, estaba recién empezando, ¿no? Y esta fue en realidad una de las primeras actividades que hicimos como equipo, trabajando también con los estudiantes en práctica, como digo. Y eso fue también una prueba súper importante como equipo, porque habíamos, como que poníamos confianza en cosas en que no sabíamos si es que podíamos confiar o no, pero esta vez fue como ya, olvidémonos de los supuestos y de lo que creemos que sí, lo que queremos que no, y hablemos abiertamente. Entonces, como, ¿qué les pareció la sesión de hoy? Bueno, que tenemos que cambiar todo, po. Ya, y comenzamos a cambiarlo, pero siempre en base a lo que ellas nos iban diciendo, ¿no? Dándole espacio para que ellas dijeran qué es lo que exactamente quieren hacer, etcétera. Pero fue algo que en un principio sonaba como, pucha, parece que nos va a ir mal, porque nunca lo había hecho así antes. Pero se supone que así me enseñaron que se hace, po. Eh, Acción participativa, que las personas, ellas vayan diciendo lo que necesitan y tú estás ahí para guiarlos, para que tengan herramientas, pero no para que hagan lo que tú quieres, sino para que ellos le den forma a lo que ellos quieren. Juntémonos para conocer primero las necesidades que tenemos, las preocupaciones que tenemos.
Luego transformemos con una lluvia de ideas esto en algo que puede transformarse en una solución concreta. ¿Y qué haces tú como profesional ahí? Les dices, esto se hace así, esto se hace así, pero esto no nació de mí, nació de ustedes. ¿Ya? Y necesitan ayuda, yo sé qué documentos se necesitan, yo sé también con qué oficinas hay que hablar, yo sé también cuáles son las fases para lograrlo, cuánto tiempo necesitamos, cuántos recursos necesitamos, pero esto es suyo. Aquí y creamos un espacio para que ustedes puedan definirlo y para que puedan lograrlo. ¿Mm? Entonces, así fue como cambiamos los temas, cambiamos los invitados y las invitadas, cambiamos. Algo dejamos, ¿no? Porque igual fue un trabajo. Algo de lo anterior. Algo había que dejar ahí Por del marco favor, teórico, claro, la justificación del proyecto. claro. Oye, pero Seba, a mí la verdad es que me parece como un ejemplo súper claro de como las transiciones, ¿cierto? Como en los distintos enfoques, incluso como desde lo paradigmático, así como ya cómo vamos a transitar desde la imposición de una idea profesional a la construcción como colectiva y la co-construcción también, po. Porque si bien ya se nos va enseñando el tema de poder acompañar o facilitar y que no somos como los profesionales los que tenemos que imponer, como todas las ideas, ¿cierto? Aún sigue siendo un tema como desafiante en muchos lugares, en muchas instituciones, como no hay como que invisibilizar eso. Entonces, uno muchas veces, como también por experiencia o cosas, visualiza algunos antecedentes, piensa en experiencias pasadas, propone ciertas cosas, pero todo el rato eso se va como transformando, reformulando en base al grupo y a las necesidades que ese grupo como que tiene. Porque muchas veces, aquí se me ocurre un ejemplo chiquito, en muchos lugares aún se funciona ya bajo la lógica de, oye, se armó esta propuesta, 8 sesiones, un taller o algo, que puede tener cosas súper interesantes y significativas, pero para cierto grupo de la población. Y a veces no todas las personas la van como adaptando a esas necesidades o construyendo nuevamente. Entonces, yo creo que esto toma hartos temas, pues como incluso Sí. el mirar y el dejar de el como soltarlo también, el como decir, oye, abrámonos como al cambio, el que estas mujeres que sí participaron decidieran proponer sus ideas y quedarse, porque eso también es un desafío, como quizás, no, venimos lo mismo de siempre, que nos van a hablar de cómo nos cuidamos y qué Claro. fome, como yo no necesito esto, me voy, no vengo más. Entonces, Mm. y ahí entran las habilidades también que yo creo que tú tuviste que tener con los estudiantes en práctica, como para poder flexibilizar y acompañar en base como a las necesidades que ellas tenían en ese momento. Me pasa como con eso que está diciendo la André, como pensar en una frase que leí o escuché en alguna parte que tiene que ver como nada de nosotros sin nosotros. Como, Sí, ¿cachai? Justamente. Como efectivamente como... Igual hay como un acto de humildad, encuentro, en los profesionales cuando son capaces de asumir que tú no traís la verdad, como que, porque a uno cuando lo forman, piensan en su formación, como que la formación que a uno le dan igual, uno siempre dice, no, que el usuario tiene que formar parte de la cuestión central y todo, ya como salud como central el usuario, pero ¿qué tan como aplicable se hace eso en la cotidianidad de las intervenciones terapéuticas o psicosociales o médicas o las que sea? Como que eso no ocurre tan frecuentemente, ¿cachai? Como que algo hay ahí. Entonces me pasa que qué humildad tiene que haber en un equipo o en un profesional de decir, mira, yo tengo un conocimiento, sí, claro, un montón de saber, estudié en la universidad, saqué tal y cual cosa, da lo mismo, pero lo que se requiere de mí aquí no tiene que ver como con la teoría de Juanito los tres chanchitos, es como al contrario, es como que lo que se requiere de mí es como escuchar, orientar, acompañar, como otra cosa que a lo mejor no es como que yo te traiga como la definición teórica de, no sé, emprendimiento social, ¿cachai? Lo que necesitan es como explicarles el cotidiano, como, ok, ¿cómo se hace esto? Y a lo mejor el proceso es menos teórico y más práctico, pero también desde la humildad de lo que el otro quiere y no necesariamente de lo que tú crees que quiere, ¿cachai? Entonces ahí como que creo que hay todo un proceso de aprendizaje asociado a la práctica que me parece súper interesante de esta experiencia que tú nos contáis. Como
de todas estas como estrategias, herramientas, no sé cómo llamar, que ustedes tuvieron que desplegar, como decía la Andre, para lograr este propósito. Entonces, quizás ahí como preguntarte como, una vez que este como proyecto se empezó a construir con las cuidadoras, ¿hubo algún cambio como tanto en ellas dentro de la participación como ustedes como equipo dentro del proceso del taller? Como, ¿hubo diferencias así Sí, como en ambas partes? sí. Y sabes que fue súper importante porque también fue una forma, no sé, como de soltar, como hablan, ¿no? Pero ese soltar no fue solamente como es que yo quiero el dominio, lo suelto, sino que también un soltar como de alivio. Porque, ay, tenemos que hacer todo esto que tenemos preparado, pero en realidad es como, no, no, ellas tienen que hacerlo. ¡Qué alivio! Yo estoy ahí para ayudarlas, pero en realidad las protagonistas son ellas. ¿Ya? Entonces, Claro. qué fantástico es por esa parte. Ahora, ¿qué cambios vimos? En primer lugar, claro, hablando justamente de este asunto de que se transformen en protagonistas del hacer de su propia solución, esto aseguró una adherencia de una forma en que yo nunca había visto antes, ¿ya? Porque habían, y esto quiero explicarlo como muy sumeramente nomás, porque no me quiero meter ahí en lío, pero habían otros talleres, y de pronto como que habían personas que crearon los otros talleres que en realidad querían que nosotros no siguiéramos haciendo el taller, porque esto les quitaba gente interesada en los talleres de ellos. Es como, pucha, esto es ¿Qué? parte de nuestro propósito, ¿cachai? No What? estoy hablando de contexto municipal. Entonces, entonces, igual era como, ay, pucha, ¿cómo lo hacemos? Y dije, bueno, no, como siempre lo he hecho nomás. Somos todos amigos, todos pueden hacer todo. Y esa era mi postura, ¿no? Eh, Hay otro taller, están invitadas también. Es tal día y va a haber esto, esto y esto. Por supuesto que están invitadas, por supuesto que la están esperando. Vayan al otro taller nomás. Y yo dije, ah, con esa la hice de oro. Y no fue tan así, como que ellas igual se sintieron súper conflictuadas y decían, nos sentíamos traicionando al uno al otro y no queríamos traicionar a nadie. Y al final, ¿qué pasó? Era como que casi estaban convencidas de que no iban a seguir con nosotros, porque los talleres, los otros nuevos talleres venían de organizaciones donde ellas habían participado desde antes, ¿no? Sin embargo, terminaron con nosotros, y que no era mi intención, ¿ya? Pero ¿por qué fue? Porque esta vez probablemente ellas sintieron, aquí yo participo, aquí yo hablo, aquí nosotros decidimos cosas, ¿no? Como la pertenencia, pienso yo. Exacto, exacto. Entonces tú te aseguras cuando hay algo en que haces que la persona entienda que esto no es una imposición, no se me ocurrió a mí una muy buena idea para invitarlo a usted a hacer la cuestión que a mí se me ocurrió, sino que aquí hay un espacio donde ustedes decidieron qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a aprender y por qué, porque estamos cumpliendo objetivos que ustedes propusieron, lo estamos ayudando nomás, se sienten como, esto es mío, yo soy parte, pero no soy parte, sino que soy parte activa, me necesitan, ¿ya? Entonces, el taller no se extinguió, sino que llegó hasta el final y se cumplieron los objetivos. Con varias ayudas muy milagrosas, pero se cumplieron los objetivos. Entonces, fue un resultado que al final dije sorprendente, porque cuando uno suelta, no dice, ¿irá a resultar o no resultar? Yo estoy acostumbrado a controlar todo y asegurarme yo de que todo funcione. Y si no lo hago yo, entonces no va a funcionar. Ese es Doy mi... fe, Sí, doy fe, porque solo para que recuerden, nosotros con el SEA trabajamos juntos y doy sí, fe que eso es años. así. Sí. No, yo digo, si lo hago yo va a salir, si no, no va a salir. ¿Ya? Entonces, Ya, pero está eh, bien asumirlo. Como sí, o un sea, punto de es un partida interesante trabajo para de empezar la vida. a de repente soltar o pedir ayuda Mm. también. Entonces, pero salió mucho mejor, salió mucho más bonito y hay mucho deseo de continuar. Que eso fue también otra cosa importante que se logró. Mira, esto fue así. En algún momento nos pidieron que nosotros presentáramos la experiencia del programa en una reunión que yo encontraba que no teníamos nada que andar haciendo ahí. Dije, pero pucha, ya, vamos igual a ayudar en la cuestión, a apoyar. No tenían más invitados, chuta, no invitaron a nosotros. El problema era que era el mismo día que el taller, pero era una hora antes. Y dije, no importa, porque este es un edificio aquí y el edificio al lado, así como caminando 5 minutos, llegáis al edificio al lado, ahí hacemos el taller. Ya, podemos, pero empezamos nosotros, por favor. Ya, yo empecé a presentar y yo dije, aquí todas las personas están sentadas y deben estar pensando, ¿por qué están hablando ellos? Y en un momento me tocaba hablar a mí de la experiencia hasta ahora del taller. Y de repente alguien levanta la mano y hace una sugerencia súper linda, pero tan buena que a mí se me salió un, lo tengo que anotar.
Lo dije como en voz alta. Entonces le dije, ya, muchas gracias. ¿Y cuál fue la idea de ella? Dijo, bueno, pero las personas que ahora han aprendido en este taller estas cosas son personas que ya probablemente van a estar en otra fase, ¿no? Eso es un recurso que ustedes no pueden perder. Cuando Mm. comiencen el próximo ciclo, pídanle ayuda a esas A personas. ellas. Obvio. Y van a generar una red más fuerte con gente con más experiencia que va a ayudar a la gente nueva que entra. Y yo casi me pongo a llorar. Precioso. Yo dije, Mm. pucha, sí está bien que estemos aquí. Terminamos la cuestión y ya me fui corriendo al lado y ocurrió otra cosa al lado. Po. Una de las líderes del taller, líderes naturales, ¿ah? Empezó, ya sí, pero igual nosotras no deberíamos estar aquí todo el tiempo sobándonos los lomos y llorando de que pucha, qué difícil ser cuidadora. Si nosotros ya pasamos por esa etapa y nosotros queremos demostrarle a las otras personas que se puede después de superar esta etapa, a tener otros logros y empezar a levantarnos y a tener objetivos concretos para lograr cosas que ayuden a nuestra familia. Entonces fue como, tengo algo que contarle, señora. Nos acaban de sugerir que bla, 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 y que ustedes sean monitoras y como que levantaron la cara, así como, vamos a ser monitoras. Oh, es que, Entonces, no, qué funcionó precioso. increíble, ¿cachai? Entonces, y claro, y ahora están preguntando cuándo empieza de nuevo porque yo quiero participar otra vez porque ya saben que no van a participar como nuevas, sino Claro, que yo soy po. de las que sabe. ¿Ah? Sí. Y claro, hablamos, también le dijimos, bueno, igual hay que respetar procesos, etapas, tenemos que identificar en qué etapa está una persona. De pronto en un momento muy reciente para decirle, déjese sufrir y empecemos a trabajar. Pero probablemente en algún momento va a tener que ver que hay ejemplos al Sí, lado de claro. personas que se han levantado y decir, si ellas pueden, yo sé Yo que yo también. puedo. ¿ya? Quizás en algún momento yo también voy a poder. Claro, claro. Y, Sí, claro. y vamos a respetar ese espacio, pero también les vamos a mostrar con el ejemplo que estamos en otra etapa que ellas también van a poder en algún momento cursar. Y si nos organizamos, entonces ustedes van a tener una organización y ellas van a entrar y todo. Entonces, todo se armó no solo, pero en base al trabajo y a la sugerencia de varias personas. No la mía nomás del taller que yo quería hacer. Entonces, Pero, fue mucho más valioso y también algo que probablemente ellas sienten mucho más propio. ay, esa yo creo que es la clave, como que finalmente igual se llega a parte de los objetivos que tenían, solo que de una manera muy diferente y lo que vas contando, claro, tiene que ver con el sentido de pertenencia, Ujú. con el ser parte, con el crear comunidades, con el ser colectivo, con el sentido de logro también, como de no sé, poder decir ya, yo estoy aquí, estas son las cosas que he logrado, que puedo compartir, que puedo acompañar. Entonces les permite también a las personas ir explorando como otras características o otras Ujú. facetas como de la vida. Y que eso es lo que yo creo que es clave como en estos procesos que son más comunitarios también, como muchas veces aceptar que nosotros nos podemos equivocar o que podemos tener también una primera idea y que esa idea como que mute, quizás no como del error, pero a veces creemos que hay algo que va a ser eso, pues como la Ujú. panacea, así lo máximo, y de repente vienen las mismas personas a mostrarnos que no, pues, y que había como otras líneas o algo que quizá nunca se había pensado, como, oye, ya promovamos que sean monitoras, que sean como gestoras territoriales, que acompañen a otras personas, a otras familias. Y eso puede ser como, es una etapa exploratoria como muy significativa. Yo como en eso también quería destacar como la importancia, como el de resignificar el rol. Como, porque claro, yo estoy posicionada en este rol de cuidadora con todo lo que eso significa, ¿no? A nivel social, a nivel personal, a nivel político, desde todos los niveles que tú quieras mirar. Pero ¿cómo resignifico como mi propósito vital dentro de un rol que además como que sabemos que los roles de cuidado, sobre todo personas con dependencia u otras cosas, muchas veces se superponen como a la vida propia, voy a decir, de la cuidadora. Entonces, ¿cómo a lo mejor yo desde este rol puedo resignificar mi identidad, puedo resignificar mis ocupaciones, puedo resignificar mis roles y puedo también como generar un espacio también satisfactorio, también de descubrimiento, también de desarrollo personal, asociado a lo mejor al rol que hago o al que me toca en este momento? Porque además hay que pensar que algunas cuidadoras son cuidadoras hace mucho, mucho tiempo, hay cuidadoras que a lo mejor son recientes y hay cuidadoras que a lo mejor dejaron de cuidar, pero que tienen una experiencia como de base que tampoco quieren perder. Entonces como que las definió por mucho tiempo. Entonces como creo que en ese contexto no, hay que mirar también como esas dinámicas como que impactan positivamente de pronto a los grupos.
Me hace mucho sentido lo que me contáis, Sea, porque como yo, dentro de mi experiencia, yo hago un taller para familiares de personas con demencia virtual en uno de los centros donde yo trabajo. Y una de las grandes discusiones que hemos tenido con el equipo es como, ¿cómo sé yo que la información que yo le estoy entregando es lo que necesita esa familia o esas familias que participan ahí? Siempre hacemos una encuesta al final, como con sugerencias, siempre estamos hablando de entregar material que de repente aparece en las sesiones como dudas y todo eso, pero igual como cómo poder darle más como, no sé, no quiero decir responsabilidad, pero como darle como más voz a ese familiar, además en un contexto que es súper impersonal, porque lo virtual es súper impersonal. Sin embargo, creo que nos ha ido bien a propósito de algunas como dinámicas que hemos ido mejorando y que ha hecho que tengamos grupos como entre, no sé, 8 y 14 personas como de manera permanente. Ya, y como que eso está bacán. Pero también ha sido una reflexión sobre nuestras prácticas, po. Y yo creo que un poco de tu experiencia yo rescato eso, como el valor de ustedes como equipo, como para resignificarse y reconfigurarse como equipo frente a la demanda. Y lo otro como también esto, como de como de buscar las mejores estrategias para poder lograr este sentido de pertenencia. Y yo creo que en ese contexto también pensando como en lo que hemos estado hablando, quizás como, ¿cuál crees tú que ha sido como el aprendizaje que han tenido ustedes como equipo frente a esto que nos habéis estado contando? Mira, hay algunos bien concretos, bien específicos, em, que venía pensando, ¿no? Lo primero es que trabajar de esta manera res- es una muestra súper poderosa de respeto por las ideas, las opiniones y las necesidades de otra persona, ¿ya? Y si practicamos y trabajamos de esa manera, después la vamos a agarrar mucho más fácil, ¿ya? No vamos a partir contándoles qué vamos a hacer, vamos a partir preguntándoles qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Diciéndole, este espacio es de ustedes, yo estoy aquí de ayuda nomás, de apoyo. Y eso genera un lazo de confianza mucho más poderoso. La gente se siente más apreciada por eso, que lo que tienen que decir, aunque no tenga una base teórica tan potente, aunque no esté tan elaborado como discurso, no me importa cómo te sientes y por qué te sientes así y qué necesitamos para que te sientas mejor, ¿no? Eh, en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno trabaja de esa manera con estas técnicas participativas, que no son nuevas, no estamos descubriendo la rueda, nada menos en trabajo social, como hay autores, Falsborda, Paulo Freire, que han hablado de esto por mucho tiempo, em, que em, nos aseguramos primero, como hablan ustedes, en sentido de pertenencia, entonces hay mayor adherencia y también mayor permanencia, ¿ya? Y también perdurabilidad de la creación. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que nosotros conocimos en el centro diurno donde trabajamos la Escuela Consuelo, yo ya había dado el ejemplo antes, también había mandado el saludo antes a las señoras de Incanehuen. ¿Por qué? Porque a ellas les gustó tanto la instancia de taller, lo cual igual a mí a veces me ponía nervioso porque el psicólogo seco, él las hacía conversar mucho y había un círculo y eran 2 horas de taller, pero eran con un invitado o invitada. Entonces ahí tengo el agua calentita para el té, tengo listo todo y no podíamos partir porque estábamos en círculo de conversación, pero para él lo más importante era que ellas conversaran y se aconsejaran entre ellas. Eso era lo más potente del taller. Entonces, había después tiempo para el invitado o la invitada y también había, por supuesto que había tiempo para comer, pero era súper importante para él eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando fueron egresadas las personas que ellas cuidan, o fallecieron también, ya no participaban más del programa. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron como una agrupación que hasta el día de hoy funciona y ellas hacen sus reuniones y sus talleres y postulan a fondos y tienen profesionales haciendo práctica ahí que ya entienden que ellos no mandan, ellas mandan, ¿ya? Todas las semanas. Chepo. Entonces, permanencia. ¿Por qué? Porque esto es nuestro. Esto yo lo que me gustó tanto el taller que yo voy a hacer mi propio taller, porque me enseñaron aquí cómo hacerlo. La orientación la tuvieron en el centro diurno. Crearon con personalidad jurídica su agrupación ahí. Y luego de tener un poco la guía, siguieron ellas solas, ¿no? Entonces,
por supuesto que todo el tiempo ya sintieron que este era su producto, de su trabajo, y por eso les importa tanto, y por eso desde el 2018 hasta ahora esto sigue funcionando, ¿ya? Y en tercer lugar, y esto es una cosa bien específica, pero para mí fue súper importante, yo me veo de 20, pero yo tengo 43. ¿Ya? Entonces yo Se ve Estupendo. claro, joven. yo soy de una escuela donde la cuestión era, ustedes entran a la sala, se sientan, me escuchan. Yo estoy adelante, ustedes están al frente, todo, ¿ya? Y para la casa se van y ahí, si ustedes entendieron, problema ustedes, ¿ya? Por supuesto, nunca es de verdad así el amor, la educación, pero en realidad, en rigor, al final es lo que pasaba, ¿no? Entonces, en nuestra impaciencia, yo digo en la mía nomás, ya voy a hablar por mí nomás, en mi impaciencia, de repente me cuesta soltar todo el tiempo. Entonces yo ya solté al principio, pero ahora también me quiero agarrar del medio y volver a decidir yo qué vamos a hacer, porque parece que esta cuestión no se está moviendo. Pero hay que tener paciencia y hay que dejar que las personas lleguen en su propio tiempo, porque, insisto, esto es de ellas. Entonces, ¿qué pasó? Les trajimos un invitado de organizaciones comunitarias para que le enseñara lo que es una agrupación, cómo se conforman, cuántas personas, cuántas firmas, quién tiene que venir, etcétera. Y fue fantástico. Pero igual el enfoque de él era súper interesante, porque era decir, ustedes ahora como agrupación van a tener voz y voto en reuniones municipales, donde va a pesar mucho más lo que ustedes opinen. Entonces dije, oh, lo que les está enseñando, esto es súper importante. O sea, que tengan claridad de que después varias cosas que pueden llegar a transformarse en política pública fue porque ellas como organización levantaron la mano y dijeron, necesitamos esto. Y que es mucho más potente a que una sola persona solita diga, miren, yo quiero esto. Y yo dije, qué tremendo aprendizaje. Y después de que él hizo todo esto, comenzaron las preguntas y es, pucha, y si yo quiero vender, ¿cómo puedo vender? Entonces, entonces uno podría decir, pucha, no entendieron nada. No, no, sí entendieron. Lo que pasa es que ellas de verdad están diciendo, necesitamos que nos ayuden a capacitarnos para generar recursos, ¿ya? Entonces, Mm. yo digo, entonces no les va a servir lo otro. No, van a llegar ahí. Van a llegar, pero van a llegar en su propio tiempo. Estamos respetando lo que ellas están pidiendo. Y si lo ¿Ya? desean también, Claro, claro, como si es que es la elección del grupo, porque claro. quizá... Entonces es en cada fase, de repente uno tiene que controlarse, porque uno dice, ya, pero entonces no, no, me meto yo. No, no, es que ustedes van a hacer esto. No, pues. No, pues si ya prometiste al principio que esto es de usted y que ustedes lo hacen, no te metáis al medio y tratéis de nuevo imponer tu voluntad. Si no estamos en esa modalidad de Mm. trabajo ni de aprendizaje, ¿no? Se supone. Entonces, ¿y qué pasó después al final? En una de las últimas sesiones llegó una de las cuidadoras que nunca había participado del taller, pero sí era del programa, y dijo, vengo a hacer un anuncio. Nosotros estamos trabajando con un candidato concejal y queremos crear una agrupación. No sé si ustedes entienden eso. Y yo, obvio, le hemos traído invitados, hemos hablado todo este tiempo de esto, y ellas saben lo que tienen que hacer. Entonces, están invitadas a la reunión tal día y fueron, conformaron la agrupación, tienen personalidad jurídica y funcionó. Y fue otra ayudita más, porque ahí no me tuve que meter yo, ¿ya? Claro. Pero se fusionaron, se llegaron a algo que justamente tenía el mismo horizonte. ¿Ya? Ahora tenemos que verificar cómo van con eso, ¿no? Cuánto trabajo han hecho, cuánto han avanzado. Es reciente. Pero las cosas se lograron y van a lograrse a su paso. Probablemente ahora les va a tocar ir a reuniones y decir, ah, chuta, aquí tenemos que opinar, tenemos que decidir. Esto es más importante todavía porque nos puede traer más beneficio a la larga, pero es un camino de aprendizaje que lo va creando la misma persona con la que estamos trabajando. Entonces no puedo yo decir, no, es que tiene que llegar aquí, ahora. No, hay que tener paciencia y hay que seguir guiándolo. Esas son las cosas que fuimos entendiendo y que ojalá hagamos bien en el próximo ciclo con la ayuda de las Sí, monitoras también. y es que todo es experiencia para ir ahí mejorando como las siguientes prácticas también. Ujú. Ujú. Yo creo que, bueno, yo como que me quedo como con muchas de las ideas que planteaste, Seba. Creo que te agradecemos un montón que nos hayas contado esta experiencia, que creo que a todos los que te hacemos intervención comunitaria nos sirve, colectiva. Y me quedo como con una frase que es lo único que quiero decir como ahora al término de este capítulo, y es como la resistencia a lo colectivo. Creo que es en un mundo en el que estamos todos viviendo como súper individualmente, la importancia de lo colectivo y resistir ahí es todo un desafío.
Me encanta, yo te escuché la resistencia a lo colectivo y fue como, ¿qué? Sí, no, resistencia de lo De lo colectivo. Lo colectivo y yo, ah. Sí, también dice el mismo camino de entendimiento. Sí, Ay, con el Seba nos miramos y fue así como, Ya, yo, Sí. pero y yo entendimos. sintiendo, había cámara, y Entendieron. yo sí, la resistencia de lo colectivo. De A lo lo colectivo, colectivo. ¿sabes? Sí, a De lo lo. colectivo. Ok, Consu, te seguimos, te seguimos. Así que nada, agradecerte, Seba, gracias por volver a venir, por contar un tema tan bacán y nada. Po. Seba, yo solo tengo una pregunta muy breve, también pensando en el honor al tiempo, pero... Soy casado. ¡Ay! No era eso. Le No. decía. Te iba a preguntar, ¿hicieron capacitación en el aspecto laboral o lo que ellas pedían para vender? Les ayudamos a postular a la... Bueno, es que no quiero hacer mucha propaganda, pero hay una instancia municipal donde se hacen capacitaciones para oficios. Ah, Entonces, las perfecto. personas que sí tenían ese tiempo, porque estamos hablando también de cuidadoras, Mm. entonces le hablamos de este ciclo. Cuando comenzaban se inscribieron 2. Ya el próximo ciclo va a empezar en el siguiente semestre, les vamos a volver a avisar. Están enseñando a esto, esto y esto. Pero también otras se llegaron y se tiraron nomás a pedir ayuda para hacer postulación a fondos. Entonces la postulación a fondos lo hacen por medio del programa Mujer Jefa de Hogar, etc. Y ellas se van a tirar a vender nomás lo que saben, pues de repostería, de lo que sea. Y otras pidieron un espacio para empezar a vender nomás lo que ya saben hacer. O sea, sin capacitación, sin fondos. Y en algún momento aparecieron, hay un espacio en la municipalidad donde la gente se pone con stands. Aparecieron con un stand ella motivada por sí misma, digamos. O sea, habían varias instancias en que esto se fue cumpliendo muy autogestionado. O sea, yo no estoy enterado. Yo me entero una vez que lo hacen y digo, qué fantástico. ¿Sí? Como que Sí, enterraste, o sea, nada que ver, enterraste. Sí, dije, enterré mucho. Ya, es la entregaste. hora, Mucha idea perdón. importante. No, entregaste y acompañaste muchas herramientas que ellas supieron usar. Bien, esa era mi última pregunta. Seba, darte las gracias también por animarte a participar y acompañarnos hoy día también aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz vuelvo. Fue muy bacán. Ay, bacán. Un besito a todos entonces los que nos escuchan y que estén todos muy bien. Sí, eso. Y recuerden, pueden escuchar al Seba en Cuidando al Cuidador de la primera temporada y en este nuevo capítulo. Así que bien, muchas gracias y que estén bien. Gracias, chao. Chao.